En este tutorial veremos concretamente los procedimientos para preparar gráficos combinados y con eje secundario. Veremos el primer ejemplo. El objetivo perseguido en este caso es el de poder destacar una serie de datos mediante un tipo distinto de gráfico. Entonces, lo que tenemos es una lista de, supongamos, pasajes vendidos a distintos destinos, y tenemos las cifras correspondientes a enero, febrero y marzo, y tenemos una cuarta serie que tiene los promedios de esas ventas. Entonces, así como en la planilla, así como en la tabla, el promedio está distinguido porque es un valor diferente, de una naturaleza diferente de los otros tres. Entonces lo que queremos es que en la gráfica también esa serie de datos pueda verse de manera distinta. Calc nos permite resolver esto de una manera bastante sencilla. Vamos a elegir todos los datos y vamos a insertar gráfico, y aquí tenemos que ir al último de la lista. En el tipo de gráfico aparece la opción de línea y columna. Podemos en este caso elegir el subtipo de gráfico, si se tratará de un gráfico con las columnas en paralelo, así comparativas, o con las columnas apiladas, y la línea o cuántas líneas vamos a utilizar, es decir, cuántas series de las que tenemos seleccionadas vamos a representar con una línea. Normalmente, y a los efectos de lo que decíamos originalmente, que era conseguir destacar una serie, en general utilizaremos una sola línea, pero está la opción de poder determinar desde aquí cuántas líneas vamos a definir. En el siguiente paso es necesario indicar cuáles son las series disponibles, y aquí marcamos el rango de datos que ya estaba determinado desde el principio, y en este caso nuestras series tienen que interpretarse por filas, es decir, que queremos graficar la serie que corresponde a lo vendido en enero, la serie que corresponde a lo vendido en febrero, marzo, otra serie, y el promedio es la cuarta serie disponible. Entonces aquí tenemos que marcar esta opción. Vemos cómo ya Calc interpreta, ¿sí? Hace la diagramación, digamos así, de cómo va a distribuir los datos. Y como le dijimos que queríamos una sola línea, de acuerdo a cómo interpreta las series, lo que va a hacer es que la última de las series que le marcamos, en este caso precisamente es el promedio, es la que va a representar como una línea. Cuando vayamos al siguiente paso, veremos que aquí están las series ya distribuidas. Si el promedio, que es la serie que a nosotros nos interesa graficar o representar como una línea, no fuera la última, tendríamos que utilizar los botones de orden para ubicarla correctamente y que así fuera tomada para ser representada. En este caso ya está. Si observamos la vista previa del gráfico, vamos a poder observar que efectivamente tomó enero, febrero y marzo, y la cuarta línea que le marcamos, esa es la cuarta fila que le marcamos en el rango, esa es la que representa mediante una línea en nuestro gráfico. Así que acá podemos ir al siguiente paso, eventualmente agregarle título, subtítulo y toda la información que consideremos necesaria, y ahí presionamos finalizar. Así de simple es como resolvemos el tema de realizar un gráfico combinado, donde, como dijimos al principio, el objetivo es conseguir que una serie de las que se señala, se determina, se destaque del resto y pueda verse mejor, apreciarse mejor la situación que nos interesa. Vamos ahora al siguiente ejemplo. En este segundo ejemplo lo que tenemos es una lista de personas que son propietarios de diversa cantidad de
propiedades precisamente de casas. Y entonces tenemos el nombre del propietario, tenemos la cantidad de propiedades que tiene y cuál es el valor de esas propiedades. Y esto es lo que queremos representar en una gráfica. Aquí el inconveniente que se nos va a presentar es que las dos series de datos que vamos a representar, por un lado las cantidades y por otro lado los valores patrimoniales, son muy diferentes. Hay una gran diferencia entre decir que una persona tiene dos propiedades y que el valor de esas propiedades es de 1.200.000. Al representar estas dos cifras en una misma gráfica, veremos que una, ¿sí?, al ser notoriamente mayor, más grande que la otra, se verá representada claramente, en tanto que la otra cifra prácticamente es imperceptible en el gráfico. Entonces lo que vamos a utilizar es una opción que nos da Calc, que es la de representar las series de datos dentro del mismo gráfico, pero en dos ejes diferentes. Entonces, le vamos a agregar además la característica de que los vamos a representar con distintos tipos de gráficos, es decir, que vamos a usar un gráfico combinado también, como en el ejemplo anterior, pero al que le vamos a agregar, como decíamos, la característica de un eje doble o un eje secundario. Seleccionamos los datos, insertar, gráfico. Aquí elegimos gráfico combinado. También vamos a querer una línea porque, por ejemplo, las propiedades, la cantidad de propiedades es lo que vamos a querer representar como una línea y los valores los vamos a querer representar como una barra. Entonces, siguiente paso. Las series, en este caso, son efectivamente en columnas. Tenemos la serie de las cantidades de propiedades y la serie de los valores. Siguiente paso. Aquí lo que vamos a ver es que vamos a tener que reordenar, porque como dijimos, queremos que el valor patrimonial aparezca como barra y que la línea se utilice para representar las cantidades de propiedades. Entonces vamos a llevar la cantidad de propiedades al segundo lugar. De esta manera, siguiente, nuevamente tenemos el tema de títulos y subtítulos. Eso queda a elección de cada usuario. Presionamos finalizar. Efectivamente lo que podemos ver es que está representando las dos magnitudes. Por ejemplo, en el caso del primero de los propietarios, el 1.200.000, ¿sí?, y el 2, que refiere a la cantidad de propiedades, es un número tan pequeño comparado con el otro que la línea que representa la cantidad de propiedades es prácticamente imperceptible, está quedando sobre el eje, es una línea azul que está sobre el eje. Entonces lo que vamos a hacer es elegir esa serie y pedirle que esa serie nos la represente en un eje secundario que va a quedar sobre la derecha de nuestro gráfico. ¿Cómo hago para elegir la serie si es un elemento prácticamente imperceptible? Voy a acudir al desplegable que aparece aquí a la izquierda y voy a decir que quiero elegir de las dos series que tengo la de la cantidad de propiedades. Una vez que la elija, aparece aquí los marcadores de color verde, voy a ir al formato de selección. Y aquí es tan simple como decirle que quiero alinear la línea de datos a un eje secundario. Y entonces allí, cuando aceptemos, vamos a poder apreciar el eje sobre este lado y la línea que representa a la cantidad de propiedades y que se proyecta sobre el eje secundario. De esta manera entonces podemos completar esta posibilidad, que es bien interesante, porque podríamos, si no, armar dos gráficos distintos y en uno poner la cantidad de propiedades y en el otro los valores.
pero en este caso, y dado que simplemente eran 2 series y que nos interesaba establecer la comparación entre esas 2 series, este sería entonces el método, la forma de solucionar. Trabajar con un eje principal en el cual o sobre el cual se representa una de las series y trabajar con un eje secundario en el cual representamos otra distinta. De esta manera entonces completamos el tema gráficos. Queda por delante el trabajo con las actividades obligatorias y, como siempre, los tutores están disponibles para cualquier consulta que quieran realizar. Seguimos un paso más.